¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Cerca de 5 millones de ecuatorianos no cuentan con un trabajo formal, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, levantadas en el primer trimestre del 2019. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Desempleados y sectores productivos ven con expectativa las reformas al Código Laboral que permitan nuevas modalidades de contratación y flexibilidad en los horarios. Con este tema empezamos. Omar llegó a las 4 de la mañana para ser el primero de la fila. Como él, de a poco se sumaban otros en las afueras de las oficinas de un reconocido supermercado en Guayaquil. Llevaban consigo sus hojas de vida. Su trabajo es buscar trabajo. Para ver si en camello, más que sea de perchero o algo. Estoy viendo a ver si sale aquí algo. Llevo 2 años buscando trabajo. La mayoría de ellos son jóvenes de entre 18 y 20 años. Nos cuentan que el primer impedimento con el que se topan es que les piden experiencia. Pero ¿cómo tenerla?, se preguntan. Si cada vez que van en busca de un empleo se encuentran con puertas cerradas. Por ejemplo, yo no tengo experiencia laboral. No quieren dar una oportunidad a los jóvenes para que se desarrollen. Y si no se desarrollan, entonces no van a tener experiencia. Pero es una realidad que no solo golpea a los jóvenes. Así lucen 2 agencias de empleo en el norte de la ciudad, completamente vacías. Sus propietarios nos cuentan que cada vez es más difícil ubicar a un desempleado en un trabajo, pues la demanda se ha reducido significativamente. Nosotros hace 10 años y 5 años para acá empleamos 6, 7 personas por semana, pero de un año para acá se emplean en un mes 4 o 5 empleados. La edad es nuevamente un impedimento. Aseguran que para quienes superan los 40 años conseguir un trabajo es casi una tarea imposible. Ya de 30, 40 años ya no les quieren dar trabajo. Según estadísticas del INEC levantadas el primer trimestre de 2019, cerca de 5 millones de ecuatorianos no encuentran un empleo formal. Es decir, se ubican en el desempleo o en el subempleo. Hay grandes expectativas desde el empresariado por las anunciadas reformas al Código Laboral. Año a año ingresan 160.000 jóvenes a engrosar lo que se denomina la edad para trabajar. Por lo tanto, hay que tomar soluciones en serio y lo más pronto. Expectativas también compartidas por quienes hoy no tienen empleo. Pues la idea coincide es trabajar a como dé lugar, pues las necesidades no esperan. En Guayaquil, Carlos Zacoto, 24 horas. La entrega irregular de frecuencias. Acabamos de sentir un temblor. Acabamos de sentir en este momento un fuerte temblor en la ciudad de Quito. Pedimos calma a la ciudadanía. Por favor, vamos a ir a las fuentes oficiales. En minutos tenemos información al respecto. Quito acaba de sentir un fuerte temblor. Enseguida vamos a comunicarnos con el Instituto Geofísico para saber cuál es el epicentro de este movimiento telúrico que acabamos de sentir hace pocos segundos. Hacemos un llamado a la tranquilidad, un susto que nos hemos pegado todos, pero vamos a retomar las noticias y enseguida les informamos al respecto de este temblor. Les decíamos, la entrega irregular de frecuencias temporales de televisión durante el correísmo no ha logrado ser desmontada en los 2 años del gobierno. Fundamedios reclama que pese a las denuncias, que no son pocas, Ángel González, el zar de los medios de comunicación, también conocido como el fantasma, mantiene el poder que consolidó en la década pasada. El caso de Ángel González, también conocido como El Fantasma, empresario mexicano de medios que ha levantado un emporio de frecuencias en nuestro país, lejos de aclararse, se enreda entre cada cambio de autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El actual director de Arcotel, Ricardo Freire, evita la frontalidad y deja al tiempo las respuestas. Arcotel se encuentra desarrollando y confirmando en un análisis técnico y jurídico lo efectivamente sucedido para identificar posibles irregularidades de cómo se haya desarrollado justamente este tema. No obstante, es un caso que se está analizando hace más de 3 años. Lo han conocido varios directores de Arcotel y lleva años sin control. El director de Fundamedios, César Ricaurte, recuerda que El Fantasma recibió sin concurso una frecuencia para uso temporal, una temporalidad que no ve fin. Se utiliza la figura de una frecuencia temporal para hacer pruebas de nuevas tecnologías. Y es así como nace Televicentro. Lo cierto es que este canal nace con una de las frecuencias de Gama TV, que estaba sin uso. Entonces, Gama TV devuelve la frecuencia al Estado. Y en la tarde
se pide, el grupo relacionado a RTS pide esa frecuencia y se le concesiona en prácticamente 15 días. Y al menos de esos canales fueron otorgadas para que se hagan pruebas a nivel cocanal, pero finalmente todas llevan el fundamento correspondiente de que son pruebas de tecnología. Una investigación de Fundamedios determinó que González mantiene un emporio de al menos 87 frecuencias con 17 medios entre radio y televisión. De hecho, esta garantía de inmunidad durante la Revolución Ciudadana fue casi un cheque en blanco para que en el concurso de frecuencias de 2016, el Fantasma aspire a conseguir 144 frecuencias entre radio y televisión. Esta frecuencia, que supuestamente era temporal y para probar nuevas tecnologías, sale en el paquete de concurso. Es decir, y obviamente la prioridad lo tiene el concesionario de ese momento, que resulta ser el mismo Fantasma. El actual director de Arcotel da fe de una intervención poco clara del poder político en el tema. Parece ser una triste historia en el país el hecho de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones haya sido manipulada durante algún tiempo, y de igual forma las instituciones que ahora conforman una sola unidad, que fueron antes varias. Vemos que muchas han sucumbido a presiones políticas y presiones de varios grupos de poder. A la fecha no se discute si hubo o no irregularidades, pues estas fueron señaladas por Contraloría y reconocidas por la Autoridad de Control. El tema es quién ejecuta las sanciones. Fausto Yepes, 24 horas. La Asamblea Nacional deberá resolver la siguiente semana los inconvenientes en las comisiones y escoger a las autoridades. Los nuevos acuerdos empiezan a florecer mientras ronda la idea de una reestructuración en las 3 comisiones con problemas. Las conversaciones entre el PSC, Revolución Ciudadana y la bancada de integración se hacen más fuertes. Buscan llegar a otro acuerdo para mantener a Candel en la Comisión de Educación y a Tayano en los trabajadores. Aquí les falló el cálculo. Se equivocaron a la hora de hacer la matemática política y en constituir las listas, y simplemente ahora no pueden aceptar una decisión legítima, legal y democrática que tomó una decisión, una comisión. Nulitar lo actuado por el CAL, luego de un debate y una discusión que corresponda a hacer respetar la decisión de los asambleístas. Es que incluso no a todos convence la decisión del CAL para anulitar lo actuado en estas 3 comisiones. Yo tengo mis dudas respecto de esas competencias y de esas capacidades del Consejo de Administración de la legislatura, amén de que esta ha sido una decisión mayoritaria en el CAL. Ahora, esto tendrá que discutirse en el Pleno, y en el Pleno vamos a escuchar a juristas, ahí la cosa cambia. Yanine Cruz dice que la siguiente semana el Pleno podría tomar otra decisión respecto a estas comisiones. Volver a reconformar las comisiones, dar nuevos nombres para los presidentes de las mismas, y que sea el Pleno quien ratifique la persona que vaya a las presidencias. Sin embargo, todo depende de los votos y esperan que esta semana puedan consolidar esos acuerdos en este tema que tiene frenado el trabajo legislativo en 3 de 13 comisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En este momento le damos información de último momento, es preliminar del Instituto Geofísico, que informa que el sismo que acabamos de sentir hace solo minutos se registró exactamente a las 13:28 minutos y 47 segundos. Está a una profundidad de 4.51 kilómetros a 6.7 kilómetros de Quito, Pichincha. Ese es justamente el epicentro, en Quito, en la ciudad de Quito. Magnitud 3.05. Esa es la magnitud del sismo que se acaba de registrar hace minutos, que lo sentimos en vivo incluso. Y se registró también otra réplica de 2.8 en la escala de Richter, a 0,79 kilómetros de profundidad, y a 5.15 kilómetros de la ciudad de Quito, a las 13:31. Acabamos de sentir en la ciudad capital un fuerte sismo. Se sintió realmente en varios sectores de la ciudad capital. Lo sentimos en vivo, es más, aquí en el estudio. Y como les decimos, esta es la información que acaba de poner en su cuenta el Instituto Geofísico. Vamos con más información junto a nuestra compañera en Guayaquil. Les contamos ahora que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, deberá acudir este miércoles a comparecer a 2 comisiones, la de Salud y la de Fiscalización, para explicar las denuncias respecto de los kits para pruebas de VIH que se hicieron públicas por un medio digital. Mientras tanto, la legisladora Mae Montaño recoge las firmas y denuncias
para presentar la solicitud de juicio político en contra de la ministra por incumplimiento de funciones. Y hemos tenido la posibilidad ya de empezar una investigación. Y hemos recibido declaraciones, testimonios dolorosos, aterradores, de personas que han sido afectadas por esta podredumbre en la entidad rectora del sistema de salud. Hemos podido conversar con funcionarios honestos, con funcionarios que no quieren convertirse ni en cómplices ni en encubridores de una red, escuchen bien, de una red que está orientada a hacer contratos dudosos. Primero, anunciar ya el inicio del proceso de enjuiciamiento político. Ustedes dirán cuáles son los motivos. Por el motivo que la Constitución determina que se puede enjuiciar a un ministro, en este caso a la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Incumplimiento de funciones, actuado de manera irresponsable, actuado con una negligencia que está a la vista. Estamos de regreso con más información. El gobierno lanzó el programa Ecuador Digital, que integra más trámites burocráticos en línea. El presidente Moreno anunció que se pone a disposición de la ciudadanía 100 puntos de Wi-Fi gratuitos. El último anuncio del presidente de la República tiene que ver con la implementación de puntos Wi-Fi gratuitos y el lanzamiento de un portal único de trámites. Dije que Ecuador ahora sí está mirando al futuro. Por eso estamos inaugurando ahora 100 sitios Wi-Fi, donde la ciudadanía puede conectarse de forma gratuita. Existen ya catastrados 4.100 trámites ahorita, en trámites burocráticos del gobierno. El 20% está en línea y como usted lo dispuso, al final de su mandato llegaremos al 80% de los trámites online. Según explicaron las autoridades, su objetivo es incrementar la productividad y mejorar la prestación de servicios públicos. Hay que democratizar el acceso al campo tecnológico para reducir lo que se conoce como la brecha del analfabetismo digital. Los anuncios se efectuaron en el Jardín Botánico del Parque La Carolina y hacen parte de Ecuador Digital, una estrategia del programa Ecuador Conectado. De acuerdo con el ministro de Telecomunicaciones encargado, Andrés Michelena, a futuro aspiran a mejorar el uso del ancho de banda. El crecimiento del ancho de banda en el espectro de telecomunicaciones solo en un 10% nos permite crecer en el PIB con un 0.5%. Dijeron que hasta agosto implementarán 50 puntos Wi-Fi más hasta completar los 1.000. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Armada devolverá a Inmobiliar el barco chino que le fue entregado luego de ser capturado e incautado por realizar actividades de pesca prohibidas dentro de la Reserva Marina de Galápagos. La institución ha invertido más de $2 millones en su mantenimiento. Estamos al interior del buque chino Fuyuan Yulin 999, que fue decomisado en agosto pasado luego de haber ingresado a la Reserva Marina de Galápagos y transportar en sus bodegas más de 300 toneladas de tiburón. Luego de un fallo judicial en octubre pasado, Inmobiliar entregó el buque a la Armada para que la institución naval haga uso de la embarcación y se encargue de su mantenimiento por 10 años. Sin embargo, 2 años después, aún la Armada no puede navegarlo. El buque no presta las facilidades para eso. El buque, para poder cumplir con las condiciones requeridas para brindar soporte logístico a la Armada, requiere de ciertos trabajos de adecuación o de adecuación para poder cumplirlo. Y mientras se consigue financiamiento y la situación jurídica de la embarcación se aclara, un buque carguero de estas características necesita de mantenimiento constante. Para ello, se ha designado a 7 oficiales y 34 tripulantes. Somos encargados tanto en la parte de operaciones, cubierta, ingeniería, de mantener la operatividad y la seguridad de la unidad. Esta es la sala de máquinas del barco chino Fuyuan Yulin. La unidad, por su condición eléctrica, necesita estar en funcionamiento durante las 24 horas del día. Porque es necesario para poder tener la seguridad de la unidad, tanto en sistemas contra incendios, sistemas de seguridad, sistemas de vigilancia.
El generador aproximadamente diario consume alrededor de 200 galones de combustible. En estos 2 años, los costos por custodia y mantenimiento ascenderían a $2 millones, dinero que sale del presupuesto de la institución. De ahí que la Armada inició con el trámite para devolver la embarcación a Inmobiliar. El buque en este momento se encuentra operativo, listo para ser entregado a Inmobiliar y que sea destinado a la institución que disponga. La semana pasada, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y dispuso el comiso penal del buque carguero. Joana Ramos, 24 horas. Una segunda incautación dentro del caso Arroz Verde se realizó en la Corte Constitucional en Quito. Personal de criminalística acompañó a la fiscal Ruth Amoroso para decomisar computadores, laptops y celulares que habrían usado las 2 exfuncionarias procesadas en el caso y que laboraron en la entidad. Daniela Valencia informa. Cerca de las 10 de la mañana, la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ruth Amoroso, en compañía de personal de criminalística, ingresó a la Corte Constitucional para incautar 2 CPUs, un celular, una tablet y 2 laptops que estaban a cargo de Pamela Martínez y Laura Terán. Precisamente aquí en la Corte Constitucional laboró Pamela Martínez como jueza constitucional y Laura Terán como funcionaria de carrera. A ellas se las vinculó en el caso Arroz Verde y se les dictó medidas cautelares como la prisión preventiva el pasado 5 de mayo por delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias que estarían vinculados con los supuestos aportes ilegales que receptó Alianza País para la campaña electoral entre 2012 a 2013. Esta es la segunda incautación que se produce por el caso Arroz Verde. Este lunes se dio un procedimiento similar en la Presidencia de la República. Los elementos incautados permanecen bajo cadena de custodia. El hacinamiento en las cárceles del país bordea el 41%. Según 2 expertos en seguridad, esto respondería a factores como el abuso de la prisión preventiva, el retraso en sentencias y trámites de prelibertad y altos niveles de reincidencia por falta de políticas públicas. Las cárceles del país tienen capacidad para 28.000 privados de libertad, pero en ellas viven cerca de 41.000. El hacinamiento, la falta de servicios básicos y de rehabilitación son parte de la crisis del sistema carcelario. ¿Pero a qué responde el alto número de presos que existen en el país? A partir de la expedición del Código Penal Integral, presenta un 82% más de aumento de personas privadas de la libertad. Además, el problema recae en los operadores de justicia. Uso abusivo de la prisión preventiva cuando esta medida es alternativa. Hay una ligereza, por decirlo menos. El retraso en dictar sentencias también agrava la situación. Hasta marzo de este año, solo el 58% de privados de libertad tenía sentencia, mientras que el 42% aún está a la espera de recibir una condena. Los expertos sostienen que el estado de excepción solo es un paliativo, pues la crisis carcelaria responde a un tema estructural. Se acaba de fugar un narcotraficante mexicano, justo con el asesino y con el suplantador, que además del hermano, el detenido por asesinato, es guía penitenciario en la misma cárcel. El sistema está podrido hasta la médula de los huesos. Refrescar el sistema de rehabilitación social para así eliminar las mafias, reducir el déficit de guías penitenciarios, capacitarlos y generar políticas públicas de acompañamiento a quienes salen de prisión son algunos de los temas que siguen pendientes. Belén Merizalde, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra compañía. Cercoel, la empresa que habría hecho una mala lectura del consumo de energía eléctrica por el que se incrementó el valor en las planillas de luz, ya presentaba problemas desde el 2010. Los usuarios piden a las autoridades que se suspendan los cortes mientras solucionan los inconvenientes. Otro día de reclamos en el servicio de atención a clientes de CNL. Vengo a hacer un reclamo aquí de que me están cobrando demasiado la luz. La diferencia es que los perjudicados escucharon ya los argumentos que dio el gerente de la compañía para justificar el posible aumento en las planillas. Estos hacen lo que les da la gana y después a los 3 meses se lavan las manos y dicen, no es culpa de nosotros, fue que ellos se equivocaron. Que ese error debe ser castigado. Debe ser a la empresa que cometió los errores y a los usuarios devolvernos el dinero que injustamente nos han cobrado. Los usuarios piden que mientras se soluciona el problema que asumió el gerente ocurre por la mala lectura del consumo por parte de la empresa que estaba a cargo, se suspendan los cortes. Pero el señor cogió y después especificó de que si nosotros no enseñamos documentos y si está para coger y cortar,
hay que cortar, dice. ¿Qué culpa mía es que a mí me sale mensual un pago de $90? Yo vengo y pago y a los 3 meses me dicen, no ha sido 90, ha sido 150, y eso no es culpa mía. El gerente de la compañía, Wilfrido Ventimilla, aseguró que se van a revisar uno a uno los casos, pero dijo que también que mientras tanto los cortes, de ser necesario, continuarán. Le sugiero al señor gerente de Senel Matriz, que es una buena persona, un buen técnico, ¿no?, que no cometa errores de ese tipo. Para el exministro de Energía, Iván Rodríguez, quien debería responder es la empresa que hizo mal su trabajo, Cercoele. Pero además sostiene que es importante analizar cómo se dio el nuevo contrato para lectofacturación, el que se hizo bajo una contratación directa, según reconoció el gerente de Senel. Hacer un concurso abierto, limpio, claro, transparente, que permita a una compañía con experiencia y con personal suficiente realizar la lectura y la facturación. Cercoele es una empresa pública de propiedad de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que comenzó a operar en el 2008, pero que ya en el 2010 presentó problemas. Según el propio gerente de Senel, esta compañía está en liquidación. Pese a ello, en enero del 2018 se le otorgó $12 millones por el contrato. Dayana Monroy, 24 horas.